Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy César Méndez, esto es Finanzas y Negocios. Y el caso de Grecia y Europa lo ponemos este lunes bajo la lupa. Tenemos, como siempre, al analista financiero Luis Gutiérrez. Don Luis. Hola, ¿cómo estás, César? Hoy vamos a poner bajo la lupa el caso de Grecia. Adelante. Mucho hemos hablado de este tema. Primero que nada, vamos a entender por qué se habla tanto de Grecia, qué está pasando allá. Grecia es una economía pequeña, pero de todos modos puede ser un bloque que puede desencadenar una crisis en la zona del euro. Pero no solamente eso, sino que puede llevar a cabo una crisis en las economías más frágiles europeas, como son Portugal, como son España, como es Irlanda y como es Italia. Siendo tan pequeñito, puede tener grandes repercusiones, ¿no? Por supuesto. Fíjate que en gran parte los griegos no siguieron las medidas de austeridad que se habían planteado en el primer programa de rescate, que fue en mayo del 2010. Se planteó un rescate de 110.000 millones de euros. Miles de millones, ajá. Y desgraciadamente no aplicaron las medidas de austeridad que debían de haber hecho. Por lo tanto, ahora se requiere un segundo paquete de rescate. Ahora de 130.000 millones de euros. Hay dudas de que los griegos puedan aplicar estas medidas de austeridad. ¿Por qué? Porque pues ya han tenido una reducción en el gasto público y han aumentado los impuestos. Esto ha llevado a que los griegos no crezcan económicamente. La economía helénica en el 2011 se redujo en 7%. En otras palabras, hay desempleo y los bolsillos de los griegos están cada vez más flacos. Por lo tanto, hay un elemento de incertidumbre de que ellos puedan llevar a cabo estas medidas de austeridad y el riesgo es muy alto. Porque si llegan ellos a cesar los pagos en el servicio de la deuda, pues esto eventualmente produce una crisis bancaria, esto aumenta el costo del dinero y vuelve a ser un poco más difícil aquellas economías que están en una situación difícil, como bien mencionaba Portugal, Irlanda, España e Italia. Parecería que ya tiene ya tienes dos rescates y parecería que va a salir adelante Grecia, pero la impresión que hay es que no les creen ya, ¿no? A ellos no les está creyendo la comunidad europea, los analistas. Desgraciadamente los gobiernos griegos manipularon un poco las cifras. En realidad ellos declararon gastos menores e ingresos mayores, porque tú sabes que para entrar a la Unión Europea tienes que tener una inflación del 1.5% o inferior. Tu déficit presupuestal tiene que estar por debajo del 3% del PIB. Y la relación de deuda a PIB tiene que estar por debajo del 60%. ¿Y nada de eso lo tenían? Aparentemente están descubriendo de que no estaban en esos niveles. Oye, ahora, el caso de México es lo que también nos interesa. ¿Algún momento hay quienes les preocupa esto? ¿Nos puede afectar? ¿Nos está haciendo ruido ya o no? Efectivamente, mira, hoy en día como toda la economía está totalmente globalizada, hay vasos capilares que conectan a casi todos los países y al sistema financiero y bancario internacional, sí nos puede afectar. Primeramente va a afectar a la zona del euro, a las economías un poco más frágiles, va a encarecer el dinero, muchos países que están endeudados, sobre todo en el tercer mundo, no van a poder enfrentarse a este servicio de la deuda. Mira, imagínate tú que la deuda de un país es como tu hipoteca. Uh-huh. Tu hipoteca tiene que tener una relación al valor económico de tu propiedad. Si de repente el banco te presta a ti 500,000 pesos, y tú tienes unos ingresos relativamente bajos, pues el problema es tuyo. Uh-huh. Pero si de repente el banco te dice, bueno, te voy a prestar 500 millones de pesos, en ese momento el problema es del banco. Sí. Entonces, si deja de pagar Grecia, muchos bancos van a estar en dificultades. Por eso se plantean dos opciones para Grecia. Una, este rescate financiero y que cumplan con las medidas de austeridad. Y segundo, que se salga de la zona del euro. Y en lugar de rescatar a la economía griega, rescatar a los bancos. Lo segundo también... ¿Es viable eso? Es viable eso, sí. Inclusive varios legisladores europeos lo han planteado. Ahora, entonces ya hice las dos soluciones. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque hemos visto, yo creo, 2-3 meses que estamos con el problema, hablamos de otra vez se caen las bolsas, le tratan de inyectar, negocian, no pueden. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía para saber de esto? Mira, en estas cosas hay mucha incertidumbre, pero te puedo decir lo siguiente. Las próximas semanas los países de la Unión Europea se están juntando y van a tener que definir mejor su fondo de compensación económica, de estabilidad económica y su mecanismo de estabilidad económica. Para empezar, ellos habían acordado 500,000 millones de euros. Pero ahora se están dando cuenta con el empeoramiento de la situación que es insuficiente. Exactamente, que requieren 750,000 millones de euros. Es importante que lo hagan, ¿por qué? Porque varios organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional y muchos países, incluyendo México,
piensan de que ellos debían de aumentar ese fondo para estabilizar la zona del euro. Ahora, poner bajo la lupa el caso de Europa, el caso de México. Hoy nos decían los empresarios, nos lo han dicho las autoridades, que estamos blindados. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Fíjate que México se ha manejado con mucha prudencia fiscal. Por ejemplo, si nosotros estamos con un déficit presupuestal de alrededor, me parece que es 2.5-3%, imagínate Grecia cómo está, arriba del 10%. Mientras nosotros tenemos una relación deuda a PIB de aproximadamente un 30%, ellos andan alrededor del 160%. Por eso es increíble, es increíble. Por lo tanto, ellos van a tener que reducir con este paquete financiero de 160 ahora a 120 para el 2020. Es impresionante todo lo que falta por hacer ahí, ¿no, Luis? Bastante, pero creo que vamos por buen camino. Ya los mercados están estabilizando, están creyendo en estas medidas económicas y probablemente vayamos a salir de esta preocupación y de este riesgo. Perfecto, don Luis. Luis, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias y mucho gusto.